Primeramente, bueno, hemos estado reflexionando, ayer reflexionábamos sobre la urgencia de la misión, ¿verdad? De misionar. Leonor y Enrique nos daban incluso hasta datos estadísticos ayer de la cantidad de personas o lugares incluso que hay en las que Dios ni siquiera se conoce, ¿verdad? Y otra nueva modalidad que está surgiendo en estos momentos es el que hay personas que ya incluso hasta son indiferentes. No es solo que no conocen, sino que conocen, se les ha hablado de todo, pero se está llegando a una indiferencia, ¿verdad? O sea, ya no les interesa, ya no les importa mucho. Entonces, hoy vamos a hablar, digamos, sobre más que todo, sí, como algunos conceptos eh, más hacia la teoría, porque resulta que la misión es realmente hay documentos de la iglesia que nos hablan de la misión, que nos hablan de la vida de la iglesia, que es mucho, es la misión. Importancia de la misión, ¿verdad? Que es reconocer el mandato misionero como un envío a la evangelización, ¿verdad? Este, mm, a la nueva, sí, a la evangelización es un llamado para todos, que era lo que veíamos también, ayer nos hablaban Enrique y Leo también de eso. Desde el momento en el que somos bautizados, estamos ya enviados, desde ahí tenemos el envío de la misión, que a veces creemos que misión es solamente aquella persona que sale de las fronteras, que se va para África o que se va para, qué sé yo, la India, no sé, que se va a otros países. Y no nos damos cuenta que misioneros somos todos, porque somos bautizados, ¿verdad? Ya estamos a ese llamado, tenemos ese llamado de lo que sería la misión. Pero, ¿qué es la misión y qué significa iglesia misionera? ¿Verdad? Bueno, de acuerdo a la Regnum Novarum, bueno, San Mateo nos habla de la proclamación del querigma. Marcos nos habla de la fundación de enseñanza, ¿verdad? Lo fundamental que es enseñar. Lucas habla sobre el testimonio de la resurrección y Juan nos dice sobre el mandato que hay que seguir, ¿verdad? El objetivo central de la misión entonces es reunir al pueblo, escuchar el evangelio, una comunión fraterna que va acompañado de oración y que va acompañado de Eucaristía, ¿verdad? Em, los documentos, digamos, en la iglesia tenemos muchos documentos, la iglesia, gracias a Dios, es muy rica y hay mucho. Ayer incluso Leonor y Enrique lo decían, son muchos los documentos de la iglesia que tenemos que nos hablan sobre la misión. Sin embargo, hay documentos, digamos, que son como más puntuales o más fundamentales en esto. Entonces, tenemos la Redentoris Mission en 1990, que la escribió San Juan Pablo II, la encíclica, ¿verdad? Que es una carta circular de enseñanza doctrinal que los papas dirigen a toda la iglesia, ¿verdad? O sea, ya sabemos que los papas, ellos deben sacar encíclicas. Y está la Evangelii Gaudium en el 2013, que fue la que sacó el Papa Francisco, que la exhortación apostólica. Ayer Enrique y Leonor hacían mención sobre todo de la exhortación apostólica, porque bueno, a mi parecer, el Papa Francisco se enfocó mucho en la cuestión de la misión, ¿verdad? Este, entonces, con esos documentos, lo que se busca es hacer conciencia en nosotros, el pueblo cristiano, de la importancia y, como veíamos ayer, de la urgencia de la misión. No sé yo si el padre querrá ampliar más los conceptos o sigo. Ahí me dice. No se le Ahí escucha, parece. recordemos, perdón, No, no, recordemos que la iglesia es comunión y misión. Es la comunidad de los creyentes que están llamados a compartir la experiencia de su fe, a anunciar a Cristo Jesús. Los documentos lo que hacen es ir profundizando en ese mandato. Vayan a todos los pueblos y bautícelos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El mensaje de Cristo en la Anunciación. Muy bien. Sí, Andrea. ok, bueno, entonces, bueno, el mandato misionero, ¿verdad? Ahí, digamos, tenemos como en esa diapositiva, estamos viendo, digamos, como estas dos comparaciones, por así decirlo, ¿verdad?
de lo que nos dice, lo que nos decía San Juan Pablo II y lo que nos decía el Papa Francisco, ¿verdad? Al respecto. Entonces ahí vemos, ¿verdad? Que en la Reunión Novarum decía la dimensión universal de la tarea confiada a los apóstoles. Es como el mensaje central. Es una certeza dada por el Señor, que no estaremos solos, ¿verdad? Que recibiremos fuerzas y que vamos a tener los medios. En Evangelii Gaudium, en el numeral 19, nos decía el Papa Francisco que la evangelización obedece el mandato misionero: id a hacer discípulos a todos los pueblos, ¿verdad? Entonces, ese es el llamado, ese es el envío que tenemos. Ir a que la gente conozca, a que la gente sepa que existe un Dios que los ama, que existe un Dios que los creó y que los ama. Ahora, ¿para qué la misión o por qué? Entonces, ¿para qué? Para abrirse al amor de Dios, que es la verdadera libertad. ¿Y por qué? Porque hay que anunciar la gracia concedida, ¿verdad? Que eso lo vemos mucho también, incluso si vemos, por ejemplo, el ejemplo de San Pablo. Una vez que conocemos a Cristo, una vez que tenemos ese encuentro con Cristo, no podemos quedárnoslo callado. Yo tuve una muy buena experiencia con Dios, viví algo muy, muy hermoso, algo que me llenó mi vida, algo que me ayudó. Puede incluso tal vez algún acontecimiento que tal vez evitó, digamos, que tal vez yo estaba pensando en suicidarme, por así decirlo, digamos, por ejemplo, pensaba en suicidarme y tal vez al tener ese encuentro con Cristo, eso ya no sucede, pero yo no me puedo quedar con aquello, sabiendo que hay otras personas que pueden estar pasando por situaciones parecidas o peores todavía. ¿Cómo me voy a quedar yo con callada? Es algo que no se puede, hay que salir a anunciar. Entonces, como dice ahí, hay que anunciar la gracia. Hemos recibido algo y debemos irlo a anunciar, irlo a dar a conocer a otras personas. Entonces, en la Redentoris Mission nos habla de em, estas tres formas de misión: la misión adyentes, la atención pastoral y la nueva evangelización, ¿verdad? La misión adyentes, como explicaba ayer Leonor y Enrique, es la misión hacia las gentes, ¿verdad? Es la misión que se hace saliendo incluso de nuestras fronteras. La atención pastoral sería básicamente lo que vemos en nuestras comunidades, ¿verdad? En el lugar donde nos movilizamos. Ahí eso básicamente sería eso. Y la nueva evangelización vendría siendo esos retos que tenemos en la actualidad de la evangelización. En Adyentes, ¿verdad? En la Regnum Novarum dice, se dirige, bueno, como les decía, se dirige a los pueblos, grupos humanos, contextos socioculturales, donde Cristo y su evangelio no son conocidos. Los territorios de misión que se encuentran en desarrollo. Por ejemplo, entonces ahí es cuando escuchamos personas que están allá en África, que andan en el Congo, ¿verdad? Que están en lugares allá metidos, en la selva, ¿verdad? Allá donde hay muchas, muchas carencias. Ese es el tipo de misión. Y Evangelii Gaudium nos dice que quienes no conocen a Jesucristo, ¿verdad? Entonces, la misión adyentes sería, y para el Papa Francisco, era dirigida a quienes no conocen a Jesucristo, que podemos encontrarnos en esta sociedad, en estos terrenos, que con una vida fácil, con una vida muy cómoda, gente que no conoce a Jesucristo. Entonces, adyentes, Evangelii Gaudium dice que los cristianos tienen el deber de anunciarlo sin excluir a nadie, no como quien impone una nueva obligación, sino como quien comparte una alegría, señala un horizonte bello, ofrece un banquete deseable. La iglesia no crece por proselitismo, sino por atracción. De eso también nos hablaba ayer Enrique y Leo, ¿verdad? O sea, no es que vamos a ir a convencer, no es que la misión no es ir a salir a convencer gente para que venga con nosotros, no, es ir a anunciarles que existe un Dios que los ama, ¿verdad? Es eso básicamente, ese mensaje de amor que Cristo nos dejó. Es prácticamente eso. Como para ir reflexionando, digamos, en nuestro interior, cómo podríamos colaborar con la misión adyentes, ¿verdad? Con esas misiones que se dan fuera de nuestro país. ¿Cómo se podría ir haciendo? Como para ir pensando. La atención pastoral en la Redentoris Mission nos dice que
es a comunidades cristianas con estructuras eclesiales adecuadas y sólidas, que tienen un gran fervor de fe y vida, irradian el testimonio del Evangelio en su ambiente y sienten el compromiso de la misión universal. ¿Verdad? En el Evangelio Gaudium nos dice, animada por el fuego del Espíritu Santo para encender los corazones de los fieles que regularmente frecuentan la comunidad. Entonces sería básicamente algo muy parecido a esto que estamos haciendo nosotros, ¿verdad? Es el ir en las actividades de nuestra parroquia, de nuestras comunidades, esa sería la misión. Ahí estamos teniendo una misión, ahí tenemos una misión. Este, Incluso algo muy bonito que a veces se da en los grupos pastorales, ¿verdad? Es, qué sé yo, que cuando hay tanta unión en un grupo pastoral, ya no es tanto, tal vez no solo lo espiritual, sino que incluso hasta ver las necesidades de los miembros que conforman ese grupo. Qué sé yo, que si se dan cuenta de que una persona está enferma, estar preguntando cómo está, que si hay una persona que está buscando trabajo, bueno, cómo le ha ido con esa situación, cómo va a preocuparnos por el otro, ¿verdad? Que está cerca de nosotros. Eso es misión. La atención pastoral, ¿verdad? Bueno, como le decía, se orienta al crecimiento de los creyentes de manera que respondan cada vez mejor y con toda su vida al amor de Dios, ¿verdad? Cuando nos comportamos de forma fraterna entre nosotros mismos, en los mismos grupos pastorales de las comunidades, hacemos transparentar ese Cristo. ¿Por qué? Porque actuamos con generosidad, actuamos con ternura, actuamos con misericordia hacia los demás y eso es Dios. Y eso es lo que tenemos que hacer, eso es misión, mostrar ese rostro de Dios a los demás, ¿verdad? Entonces, eso ayuda a que las personas por amor se vayan enamorando de Dios y vayan haciendo, vayan comprometiéndose, vayan desarrollando proyectos, actividades en las comunidades por amor a Dios, porque se sienten tan amados por ese Dios, por Dios, que entonces van a responderle de esa forma. Eso es lo que los motiva. Igual como para reflexionar cómo se ve reflejada la misión de la atención pastoral en mi vida, ¿verdad? Como para revisarnos un poquito, este, en mi comunidad, ahí en el grupo donde yo sirvo, cómo reflejo esa misión pastoral. En el momento que alguien quiera decir algo, nada más me avisan, ¿verdad? Y me interrumpen y ya, nada más. Bueno, y la nueva evangelización, que era lo que nos mostraban esos dos documentos, en la Reino Novarum dice, donde grupos enteros de bautizados han perdido el sentido vivo de la fe o incluso no se reconocen como miembros de la iglesia, llevando una existencia alejada de Cristo y de su evangelio. Y en Evangelii Gaudium nos decía el Papa Francisco, las personas bautizadas que no viven las exigencias del bautismo no tienen una pertenencia cordial con la iglesia, ¿verdad? Entonces, esos son los retos, diría yo, como que en parte tenemos en estos tiempos. Y vea que San Juan Pablo escribió esto, ¿verdad? Hace muchísimo tiempo, ¿verdad? Y vea cómo atina a lo que él dice, ¿verdad? Grupos enteros de bautizados que han perdido el sentido vivo de la fe, que era lo que incluso ayer nos hablaba Enrique y Leonor, ¿verdad? Personas que actualmente, que crecieron tal vez en ambientes católicos, que saben, que conocen, pero que están ahora con indiferencia, que han olvidado, que perdieron ese sentido de la fe, que ya tal vez Dios no les importa o a lo mejor creen que tal vez fue algo que les contaron de pequeños o les inventaron, ¿verdad? Y ya han perdido ese sentido de por lo menos esa sed de acudir por lo menos a la Eucaristía, pienso yo, ¿verdad? La iglesia como madre, siempre atenta, se empeña para que vivan una conversión que les devuelva la alegría de la fe y el deseo de comprometerse con el Evangelio, ¿verdad? Eso es lo que hace la iglesia. La iglesia como madre eh, piensa en este tipo de personas, piensa en estas gentes que se han alejado por alguna u otra situación, o que incluso, ¿verdad? De verdad no conocen a nuestro Señor, no conocen a Jesucristo, nadie les ha hablado. La iglesia como madre enseña también. Entonces, de ahí también que como iglesia, como madre, empieza a buscar estrategias para llegar a este tipo de personas, porque no podemos excluir a nadie, o sea, no se puede quedar nadie fuera.
Ese es el mandato. Cristo nos mandó a que lo anunciáramos, a que habláramos del reino de Dios, ¿verdad? Entonces, ¿cómo consideramos que se podría realizar una nueva evangelización? Eso sería algo muy interesante, ¿verdad? Ah, como pensarlo. ¿Qué tipo de, qué proyectillo, digamos, podría hacerse? Modalidades de la misión en la Reino Alto, Nueva. un momentito, Dígame, Andrea. dime. Ajá, Allí, en cuanto a esa pregunta, sí. es importante tener presente que nuestras parroquias manejan un modelo de pastoral sacramentalista, es decir, mucho centrado en el templo para celebrar bautizos, celebrar confesiones, celebrar eucaristías, confirmaciones, matrimonios, funerales, misas y misas. Eso es mucho de nuestra acción pastoral. Y necesitamos pasar de una pastoral sacramentalista a procesos de nueva evangelización, donde el Papa Francisco nos hablaba de una iglesia en salida. Y eso es decir, que hay que evangelizar más allá del templo, ir a las casas, ir a los barrios, ir donde está la gente, y no solamente esperar que la gente venga al templo, ¿verdad? Entonces se invita a una formación en el salón parroquial, se invita a una Eucaristía en el templo parroquial. Ya esa fórmula no nos va funcionando mucho. Es necesario, pero no suficiente. Entonces hay que buscar nueva manera de evangelizar. Y ahí es Ujú, donde se fundamenta la misión. Ahora es ir a la gente y no esperar que la gente venga. Entonces tenemos que buscar maneras creativas, especialmente en la ciudad, donde la gente vive en urbanizaciones, cada uno en su casa, ¿verdad? Sin una relación más de vínculo con los vecinos. ¿Cómo llegar a esos ambientes, verdad? Y que se anuncie a Cristo, que se pueda vivir en los diferentes ámbitos. Seguimos. ujú. Bien, entonces modalidades de la misión en el Reino Nuevo, que dice que hay que subrayar además una real y creciente interdependencia entre las diversas actividades salvíficas de la Iglesia. Cada una influye en la otra, la estimula y la ayuda. Entonces, si nos ponemos a ver, en realidad los proyectos misioneros eh, realmente son semillero de vocaciones, ¿verdad? Por ejemplo, incluso como le hablaba yo ayer a Anita, cuando ella nos hablaba del deseo que tiene, de esa búsqueda, de ese discernimiento que quiere realizar en su vocación. En el momento en el que me pongo a servir en la iglesia, digamos, en el momento en el que estoy en un grupo apostólico sirviendo en mi comunidad, ahí también puedo ir descubriendo cuál es mi misión, a qué Dios me está llamando, ¿verdad? Entonces, ahí se alimenta todo. No es como, ah, mira, es que somos aparte, son como si fuéramos iglesias separadas, nada que ver, ¿verdad? Formamos todos juntitos, somos las mismas. Nada más que servimos de distintas formas, ¿verdad? Tenemos diferentes carismas, diferentes dones, pero trabajamos todo para lo mismo, para el reino de Dios, para dar a conocer ese reino de Dios. Trabajamos todos. Por ejemplo, las personas que salen de nuestro país, digamos, que van más allá de sus fronteras, que dejan comodidades para ir, bueno, ellos tienen un llamado, ese es el llamado de ir, ¿verdad? Si yo no fui, yo no salí, porque ese no es mi llamado, pues, ¿qué puedo hacer yo por esas personas? Igual puedo orar. Y de una u otra forma estamos también conectados, estamos alimentándonos, estamos ayudándonos entre todos. Es un llamado para todos. En Evangelii Gaudium nos decía el Papa Francisco, hoy en ese id de Jesús están presentes los escenarios y los desafíos siempre nuevos de la misión evangelizadora de la Iglesia y todos somos llamados a esta nueva salida misionera, lo que hablaba el Padre, ¿verdad? Ahora también esa iglesia en salida que el Papa Francisco tanto pedía, ¿verdad? Que no nos quedemos ya esperando que sean, como decía el Padre, esperando que sea la gente la que llega. Ah, porque es que de por sí antes la gente, como la gente buscaba, ahora no, ¿verdad? Ahora hay que ir a buscarlos, ahora hay que ir a donde están las personas, hay que generar ambientes en los que podamos atraer personas, en los que podamos brindar confianza, ¿verdad? En los que podamos, sobre todo, creo yo, mostrar ese amor que Cristo mismo es, que Dios es, ¿verdad? Es más básicamente para mí, en particular, es eso. Evangelii Gaudium dice que es momento de actuar.
La actividad misionera representa aún hoy día el mayor desafío para la iglesia. Eso yo creo que es muy cierto si nos ponemos a reflexionar, ¿verdad? ¿Qué sucedería si nos tomáramos realmente en serio esas palabras, ¿verdad? O sea, realmente hay que hacer algo así, pero es así como ayer, ¿verdad? Necesitamos planes, necesitamos proyectos, necesitamos actividades de evangelización que urgentes, ¿verdad? Vemos, por ejemplo, la juventud, tan importante llegarle. Cómo le llegamos a la juventud? ¿Cómo hacemos para llegarle a los jóvenes? ¿Cómo hacemos para que los muchachos que están en las universidades, los profesores que tienen algún resentimiento o alguna situación, no nos los desvíen, no los lleven por el camino del ateísmo o por el camino de la indiferencia de la fe, ¿verdad? ¿Cómo podemos hacer con esas personas, con las personas profesionales que ya tienen un conocimiento? Porque a veces se ha metido la idea en que fe y razón no se llevan, ¿verdad? Son cosas diferentes. ¿Y cómo hacemos para darles a entender que en realidad no, que la fe y la razón no están peleados, ¿verdad? Entonces, ¿cómo? ¿Cómo? Es realmente, creo yo, es un desafío verdaderamente grande. Por último, para ir finalizando, el documento de Aparecida, ¿verdad? En el 2007 nos habla sobre los puntos claves de la misión. Perdón, Andrea, ¿puedes Dime, compartir la pantalla de antes? esta. Ajá, correcto. Muy bien, muy bien. Ahí está tomando nota. Qué bueno. Sí. Ahora quisiera hacer un ejercicio, Sí. Andrea, con Ok, todos. listo. Bien. Ok, bueno, Y como les ya decía, te el va. documento de Aparecida, ¿verdad? Que fue en el 2007, daba puntos claves sobre la misión. Discípulos misioneros, muy, muy importante. Eh, Más que todo, digamos, somos discípulos misioneros. Creo que es sumamente importante poder hacer conciencia de eso, de que somos discípulos misioneros, de que estamos llamados a la misión. Todo aquel que sigue a Jesús es un discípulo y está obligado a anunciar su mensaje misionero, ¿verdad? Como yo sabiendo, como yo conociendo, me voy a quedar callada. Después, la misión permanente. ¿Quería decir algo, padre? Ah, no termine. Ok, ok. Sí. Bien, la misión permanente, que es la misión permanente, convoca a una gran misión continental, ¿verdad? Exige, pasar de una iglesia que solo conserva la fe a una iglesia en salida activa hacia las periferias, ¿verdad? Estar siempre en eso, no cansarnos de estar viendo, de pensar proyectos, cosas, actividades que podamos hacer. Conversión pastoral pide a las parroquias y a las diócesis abandonar las estructuras caducas. Ayer Enrique y Leo también hacían mucho énfasis en esto. Las comunidades deben transformarse para enfocarse por completo en la evangelización. Ojo, no es con esto cambiar el mensaje de Jesús, porque el mensaje de Jesús está muy claro, el mensaje de Dios está claro y lo encontramos en la Biblia y ahí está. Pero es la forma en la que le llegamos a las personas lo que deberíamos cambiar, empezar a cambiar un poquito, a idear formas nuevas, a innovar, ¿verdad? Eso es lo que se debe hacer. Encuentro con Jesucristo. La misión nace de la alegría de conocer a Jesús. No se hace por obligación o proselitismo, sino por desborde de gratitud y de amor, lo que hablaba también anteriormente, ¿verdad? Entonces, una persona que conoce a Jesús, una persona que se sabe amado por Dios, es una persona alegre, es una persona que siempre va a mostrar una sonrisa, es una persona que a pesar de problemas, de situaciones, de cosas difíciles, la vamos a ver siempre sonriendo, la vamos a ver tranquila. ¿Por qué? Porque su confianza, porque se sabe amada por Dios. Cuando a veces, por ejemplo, nos encontramos personas tal vez
como así con cara un poco de enojadas o tal vez incluso muy ensimismadas. Podríamos pensar en que son personas que tal vez todavía no se saben realmente amadas por Jesús, por Dios, ¿verdad? Y esa es la misión, esa es parte de la misión, ayudar a que a estas personas conozcan ese amor de Jesús, ese amor de Dios. ¿Verdad? Y obviamente, pues no hacerlo por obligación, ¿verdad? Ni tampoco como para venir vengan, síganos, porque tenemos que aumentar el número de personas que estén en la iglesia. No, no es por eso. Es porque sabemos que hay un Dios que los ama, que nos ama, porque sabemos que es una gran alegría, que es un gran tesoro, como hablaba el Evangelio este domingo que pasó, ¿verdad? Es un gran tesoro aquello y hay que darlo a conocer, que todo el mundo disfrute de esto, ¿verdad? La opción por los pobres, muy, muy, muy importante, ¿verdad? En Aparecida refuerza mucho esto. El compromiso con los más necesitados y con los excluidos. La promoción humana y la justicia social son partes fundamentales del anuncio del Evangelio. Quizás a veces tal vez nos podemos olvidar un poquito de esto, ¿verdad? De que es a los más necesitados, aquellas personas que carecen de recursos, que es a los que hay que llegarles, ¿verdad? Incluso para nuestro Señor se dice, ¿verdad?, que para Jesús eran sus predilectos. Las personas de escasos recursos, las pobres y los enfermos eran como sus predilectos, ¿verdad? Entonces la misión debe también enfocarse muchísimo hacia las personas necesitadas, a las personas que son excluidas, que era lo que les decía, ¿verdad?, anteriormente. Generalmente quien se siente excluido o quien ha sido excluido o es excluido es una persona que si nos ve a nosotros, por ejemplo, que formamos parte de un grupo de iglesia y que lo excluimos, ¿qué Dios estamos mostrando? ¿Verdad? Entonces, la misión me llama también a eso, a preguntarme qué Dios debo mostrar y atraer a esas personas que tal vez por situaciones de sus vidas muy particulares son apartadas. Y después también en la Aparecida nos habla del rol del laico en esta gran misión continental, ¿verdad? Que se hablaba en diapositivas anteriores. Los laicos tenemos un papel importante dentro de la misión en la iglesia, que es transformar las realidades terrenas. El campo propio de los laicos es el mundo secular. Deben llevar el evangelio a la política, a la economía, a la cultura, a la educación y el trabajo. Cero pensar que la política y la religión no se mezclan. No, no, no. Un momento. Tenemos que llevar a Cristo también en la política. Por eso incluso a veces también se promueve mucho el que quiero colaborar en una comunidad. Bueno, puedo colaborar también en los grupos que no son de iglesia pero que son de ayuda comunitaria. Y con eso también ahí estaría trabajando y también estoy haciendo un bien a la comunidad. Ser discípulos en lo cotidiano. Su misión se vive en el día a día. Santifican el mundo desde su familia, su vecindario y sus responsabilidades profesionales. Vean ustedes entonces cómo nosotros como laicos en nuestros ambientes, ya ahí empezamos nosotros también a desarrollar la misión. Protagonismo eclesial. Los laicos no son meros colaboradores pasivos de los sacerdotes, son sujetos activos con voz y voto en la vida interna de sus parroquias. De aquí la importancia, ¿verdad?, de que nos unamos, de que trabajemos, ayudemos a los sacerdotes a trabajar en las comunidades, ¿verdad?, de que los apoyemos. No solamente con nuestras oraciones que los apoyemos, sino también con nuestro trabajo, con nuestro servicio que ojalá podamos desarrollar muchas actividades juntos en las que se vea siempre el bien de la iglesia, el bien de las comunidades, el crecimiento, ¿verdad? De la madurez en la fe de las personas que se congregan o que llegan, ¿verdad? De los creyentes. Anunciar en las periferias sociales. Tienen el acceso directo a los lugares donde la jerarquía de la iglesia no llega. Deben acercarse a los alejados y excluidos. Esto me hace pensar muy en un sacerdote misionero que una vez nos decía a nosotros, ustedes como laicos pueden hacer mucho, nos decía él, porque como sacerdotes nosotros debemos obedecer. Y a veces cuando la iglesia dice, no, por ahí no, hasta ahí no se puede más,
Dice, ustedes como laicos no tienen eso y pueden ir más allá, pueden trabajar más todavía porque, porque no tenemos esa cuestión de obediencia que sí tienen los sacerdotes, ¿verdad? Entonces nosotros incluso podemos llegar a cualquier ambiente, podemos llegar a anunciar a Cristo. Formación sólida y permanente. Aparecida exige capacitarse a nivel doctrinal y espiritual. Esta preparación es clave para responder con madurez a los retos de la sociedad actual, ¿verdad? Es importante entonces también como laicos que nos formemos, que nos preparemos. Vamos a servir, queremos servir, tenemos todo el entusiasmo, todas las ganas de servir, perfecto. Pero también debemos ser responsables y capacitarnos. Debemos ser responsables y buscar formas de aprender, formas de conocer más, ¿verdad? De saber un poquito más para poder desarrollarnos mejor, para poder trabajar mejor todavía, ¿verdad? Es muy, muy importante también esto, la formación. Y como conclusión, ¿verdad? Conocer a Jesús es el mejor regalo que puede recibir cualquier persona. Haberlo encontrado nosotros es lo mejor que nos ha ocurrido en la vida. Y darlo a conocer con nuestra palabra y obras es nuestro gozo. Esto dice Aparecida en su numeral 32, ¿verdad? Me gusta mucho eso. Darlo a conocer con nuestra palabra y obras. Que ese sea nuestro gozo. Ojalá, ojalá sintamos gozo, ojalá sintamos alegría en dar a conocer a Cristo, en que en los ambientes en los que nos desarrollemos estemos anunciando a Cristo con nuestra forma de ser, con nuestra forma de hablar.